Buenas tardes, buenas noches en mi caso. Les saludo desde Inglaterra. Soy Javiera, soy profesora titular en la Universidad de Suffolk en Inglaterra. Soy especialista en didáctica universitaria y en datos, y soy investigadora principal en datos y educación en ILDA. Mi área de trabajo es formación y desarrollo de capacidades en temas de datos en general. Y nada, veo varias caras conocidas acá, estoy muy contenta de volver a ver algunos y les damos la bienvenida a este nuevo curso. Buenísimo. Para contextualizar este trabajo, queríamos contarles un poco del programa Empatía. Empatía es un proyecto que fue apoyado por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá, IDRC, por sus siglas en inglés, y tenía tres componentes. Por un lado, tenía un componente a los efectos de testear, probar cómo era esto del uso de la inteligencia artificial en el sector público, o si se quiere, desde un aspecto más amplio para lo público. Y ustedes pueden ver en empatía.la muchos de los proyectos que se llevaron adelante en América Latina, donde todavía seguimos documentando parte de eso, entonces ahí habrán más novedades en breve. Por otro lado, otro de los componentes que tenía era tratar de informar a los gobiernos de la región y a las sociedades de la región acerca del uso de la inteligencia artificial y las políticas adecuadas para eso. Y desde ahí nosotros promovimos un debate a nivel regional, como mucha otra gente, acerca de cómo utilizar la inteligencia artificial en lo público y los principios que deberían guiar eso. Y finalmente, uno de sus componentes tenía que ver con socializar este conocimiento y tratar de acercar a los tomadores de decisión y personas que estuvieran vinculadas a la toma de decisión en América Latina, tanto del sector público como del sector privado, como de la sociedad civil, algunos elementos a los efectos de poder, de alguna forma, dar cierto marco a las decisiones bueno, que se venían tomando, que se vienen tomando en América Latina en materia de inteligencia artificial, muchas veces sin guía adecuada. Entonces el curso lo que prometía, de alguna forma, era tratar también de informar y en ese sentido socializar también. Y desde ahí es desde donde nos estamos parando hoy en este curso con un equipo de docentes realmente excepcional, que han decidido sumarse y bueno, que en breve van a estar presentando con nosotras. Ahí tal vez, Javi, no sé si quieras tú contar un poco de la estructura del curso y bueno, y también un poco de cómo, dudas que seguramente ya muchos van a ir planteando acerca de evaluación y ese tipo de cosas a los efectos de poder anticiparlas quizás. A ver, les contamos que este curso es compartir, tendrá elementos de participación sincrónica y asincrónica, o sea, los contenidos van a estar siempre disponibles para ustedes en el Moodle. Tenemos 7, que no son clases en realidad, son conversatorios con expertos, expertas, con una oportunidad de tener una ronda de preguntas y de interacción con profesionales del área. Son 7 entre hoy y el 31 de mayo, o sea que nos vamos a estar viendo bastante seguido por el próximo mes y medio. La idea es tener un diálogo primero con los expertos, pero también con nosotros como audiencia. La metodología de evaluación es un trabajo codiseñado que permite una reflexión sobre el estado de la inteligencia artificial en su país eh, y en temas de desarrollo. Obviamente se puede agarrar esto desde la perspectiva y vamos a ir conversando y vamos a ir hablando del trabajo final, porque la idea es que lo tomemos desde las distintas perspectivas y expertise que cada uno de nosotros tiene. O sea, los que trabajan en educación lo tomen desde el impacto de la educación, los que trabajen en agricultura lo tomen desde el impacto en ese sector específico, porque nos va a permitir
generar también una base de conocimientos, la idea de que estos trabajos tengan un formato publicable en nuestro blog o en algún espacio que sea comunicable para poder tener una perspectiva y una mirada a futuro de qué va a pasar con la inteligencia artificial eh, de aquí a, nada, un par de años, 5 años, y cuál es el estado de la cuestión en nuestros temas, y las distintas perspectivas, las distintas visiones y los distintos acercamientos culturales a la inteligencia artificial. Eh, porque eso también es súper importante, y la perspectiva cultural de este trabajo es una cosa que la que nos hemos centrado bastante en el diseño curricular con Fabricio y con el equipo de docentes o con el equipo de expertos y expertas que nos acompañan. La visión local, pero también una visión global, una visión amplia, una visión diversa, y cómo la inteligencia artificial y sus varios componentes algorítmicos tiene un impacto en los grupos y en las personas dependiendo de quiénes somos y dónde están parados en este minuto. Yo creo que esa es un poco la discusión que queremos traer a la mesa, a esta mesa latinoamericana, abierta, transparente y dinámica, un poco para ir tomándole el pulso a estos conversatorios. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a darle el puntapié al conversatorio con Federico, Maine y Fabricio. Eh, yo voy a estar, digamos, en el chat, anotando preguntas y moderando esta conversación. Y en una hora más vamos a abrir las puertas para la conversación. Lo importante es que las preguntas sean preguntas como con signo de interrogación, más que un comentario, para poder ir al grano con la discusión. Y ir abriendo la puerta a esto, que sea un conversatorio. Obviamente todo esto queda grabado y lo vamos a dejar a disposición en el Moodle para que las personas que no nos pudieron acompañar hoy por distintos motivos puedan tener la experiencia de participar en esta conversación. ¿Ok? Esto va a quedar grabado y queda grabado dentro del Moodle y lo pueden volver a, a revisar cuando quieran. Fabri, ¿alguna cosa? Sí, bueno, no, también buenísimo esto que comenta Javier acerca de la importancia de, bueno, de las charlas y también del acceso a este equipo docente que, bueno, que permanece luego en contacto con ustedes en la medida que tengan preguntas, sobre todo también en la elaboración de su trabajo, ¿no? Y también, por otro lado, vamos a ir componiendo el curso. Ustedes van a ver que hay algunos materiales en cada sección que vamos a ir subiendo. Pero también la idea es que nos nutramos de lo que ustedes saben de esto, de lo que ustedes han traído a esto. Entonces, está bueno encontrar también en su caso, si hay materiales o casos de su realidad local que quieran compartir a través del foro o a través de los espacios de comunicación, está buenísimo que los puedan traer y compartir, porque hay tres cosas que nosotros sacamos en limpio de nuestra investigación a la fecha en América Latina sobre inteligencia artificial, más propiamente Machine Learning, pero bueno, ese tipo de distinciones se las voy a dejar a Federico, que viene ahora a plantear estas cosas. La primera, que hay una gran confusión acerca del uso de estas tecnologías en el sector público, ¿no? Es muy confuso todo. Digo, es muy confuso en cuanto al alcance, es muy confuso la forma en que se contrata esta tecnología, y es muy confuso en la aplicación y en los resultados que se obtienen. Y desde ese lugar hay un montón de casos bueno, que son historias de terror y otros casos que son realmente muy buenos, ¿no? Entonces, cómo empezar a distinguir la paja del trigo es parte del trabajo que queremos hacer. Si ustedes digamos, si luego de pasar de esta experiencia como vamos a tener ahora, ¿no? Ustedes me dijeran, bueno, Fabricio, ¿y qué pretendes vos de este grupo de gente cuando salga de acá? Yo les diría que sería como una persona que en el momento que vea algún desarrollo de este tipo, algún proyecto de este tipo, diga, la verdad, esto debería ser así o no debería ser así, o déjeme hacer más preguntas, ¿verdad? Una persona con capacidad de reflexión y capacidad de interpelar lo que está viendo frente a una industria que crecientemente obviamente va a ofrecer más de estos servicios a los estados, y también frente a una especie de moda
que de vuelta no es que esté mal, digamos, porque ahora vamos a ver y hay muchísimos fundamentos para ver justamente que aquí hay una gran promesa, pero también recordar, entender un poco cuáles son las bases, los principios sobre los cuales nuestros estados operan y cómo se intercala o se adopta esta nueva tecnología en el marco de esos principios. Y ahí creo que es como un poco la discusión y bueno, me parece que lo que correspondería ahora, sin ir mucho más, es presentar a nuestras ponentes y también antes de seguir, capaz que habría que presentar a Manuel, ¿no, Javier? Bueno, parte clave de este equipo de trabajo es el señor Manuel Podetti, que es el diseñador de contenido, el apoyo técnico, el critical friend, que nos hace traducir toda esta cosa en un lenguaje que la gente pueda entender. Manu es parte del equipo del núcleo REA de Nudelar. Hemos sido colegas en bastantes aventuras formativas en temas de datos abiertos. Esta es nuestra primera experiencia en temas de inteligencia artificial. Eh, y Manu es el super tutor de este curso, porque nos arregla desde dudas técnicas hasta dudas pedagógicas. O sea, que si necesitan contactar a alguien, mándenle un mensaje a Manu si algo no le funciona en el Moodle o si hay algo que no entienden. Yo voy a estar monitoreando el foro general y disponible para también todo tipo de consultas, pero yo estoy en un horario un poco distinto. Yo estoy en Inglaterra. Entonces puede ser que yo me demore un poco más que Manu en contestarle las preguntas. Así, pero el super tutor en este equipo es Manu. Así que cualquier Manu, si duda, quieres contarnos un poco qué por haces. el, por el chat del propio Moodle o por el correo también que les compartí. Bueno, nada, nosotros con Javiera, como comentaba, desde la UDELAR, desde el núcleo REA y ahora la Cátedra de Educación Abierta, trabajamos mucho con educación abierta, con datos abiertos, ahora también con alfabetización digital y estamos comenzando unos cursos con AGESIC de ciudadanía digital, que bueno, que toca también inteligencia artificial, por ahí no directamente, pero bueno, una cuestión más amplia. Así que bueno, muy contento de poder participar y poder aprender también de quienes van a participar como docentes y ustedes también con sus experiencias, ¿no? Así que estoy a las órdenes para cualquier duda o comentario. Y yo creo que finalmente las gracias en esta partida van a Danilo Espino, que tiene un rol dual, es alumno y además el agente secreto de ILDA en temas técnicos. O sea, si estamos hoy conectados es gracias a Danilo, que nos arregla todos los problemas de, Danilo, ¿cómo hago esto? Pero además va a ser un partner de ustedes. Así que estamos súper contentos también de tener a alguien de nuestro equipo de ILDA como parte del equipo de estudiantes de este nuevo grupo que se forma. La idea es, con el tema de los foros, es dejarlos abiertos y que ustedes armen comunidad, para que luego cuando el curso se cierre, ustedes tengan un referente, no sé, en Perú, en Costa Rica, en Chile, para saber a quién hacerle la pregunta correcta y saber que es alguien que tiene el mismo nivel de formación e información que ustedes y que les pueda ayudar a resolver dudas. Y cuando tengan que proponer ideas en sus trabajos, en sus organizaciones, sepan a quién llamar, por ejemplo, para un panel en temas de discriminación, en temas de género, en temas de agricultura, para que la idea de este curso y de todas las cosas que hacemos con Hilda es generar una comunidad de práctica, ¿ya? Y obviamente les vamos a invitar a los canales de participación que tenemos, pero por el momento, mientras partimos, los foros de Hilda del curso de Moodle están disponibles para cualquier duda, consulta, inclusive pasarse y traspasarse ideas y hacerse preguntas entre ustedes. Y ahí sin más les presentamos uno de a los dos ponentes. En realidad voy a presentar a comenzar por el primero, que es Federico Lecumberri. Federico estudió su bachillerato, mejor dicho, su licenciatura y su maestría y su doctorado en ingeniería eléctrica en la Universidad de la República. Actualmente es profesor asociado en Signal Processing y Machine Learning en el Departamento de Ingeniería Eléctrica o Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería, la FIN, como se la conoce aquí en Uruguay, de la Universidad de la República.
Y también, entre otras actividades, es investigador asociado de la unidad de bioimagenología avanzada del Instituto Pasteur, donde también fue un investigador principal. A su vez, Federico, entre sus múltiples galardones académicos, tiene un rol muy importante en lo que es la comunidad de práctica de inteligencia artificial en América Latina, y fue uno de los coorganizadores de una de las primeras conferencias sobre este tema en América Latina, llamada KIPU, que junto con otros colegas de todo el mundo, pero con foco aquí en América Latina, ha venido reuniendo a la comunidad que trabaja en este tema. Así que, Federico, te damos la bienvenida. Y nuestra otra ponente, que ya está llegando, es María Inés Farielo, o Maine, como también se la conoce, del Instituto de Matemática y Estadística de la Universidad de la República. María Inés es licenciada en Matemática, en máster en Probabilidad y Estadística de la Universidad Paul Sabatier, y doctora en Ecología, Biodiversidad y Evolución del CEBAP de la Universidad Paul Sabatier, y también en Bioestadística. Su área de trabajo incluye la probabilidad, la estadística aplicada a la genómica humana, no solo humana, y sus especialidades son bioestadística, población genética y predicción genómica. Actualmente es profesora en el Instituto de Matemática y Estadística, profesor Rafael Laguardia, también aquí en la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Bien, y con esto, Federico, creo que te damos la bienvenida formalmente a arrancar este curso. Muchas gracias, Fabricio, Javiera, Manuel y Danilo y toda la gente de IL y de Empatía. ¿Me escuchan bien ahí? Estoy hablando muy bajo, muy fuerte. ¿Estoy bien peinado? Bien. Voy a empezar compartiendo unas diapositivas, porque ustedes saben que nosotros es como que nos sentimos desnudos si no tenemos diapositivas para compartir. Entonces, esto viene por acá, hago clic aquí, y después hago esto así. Y debería estar viendo la pantalla completa con... Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, a ver, gracias por la presentación y todo esto que has dicho, Fabricio. Quiero tomarme un minuto para contar un poco la historia. Yo a Fabricio lo conocí en una mesa de expertos, llamémosle, o algo así, donde el gobierno, el Ministerio de Industria, empezó a determinar una hoja de ruta en temas de ciencia de datos y aprendizaje automático aquí en Uruguay. Y desde ese momento hemos compartido varias actividades, nos dimos cuenta que tenemos interés por estas líneas de actividad, y desde distintos puntos, desde la academia, desde ILDA o desde la sociedad civil, hemos estado interactuando y colaborando para hacer varias cosas en este sentido, y la verdad que agradezco mucho poder participar de este curso, porque también nosotros desde la academia sentimos la necesidad de que de alguna forma hay que evangelizar en este tipo de temas. La inteligencia artificial no es un robot que viene del futuro y que nos va a matar a todos, y eso hay que explicarlo, y hay que explicarlo a diferentes niveles. Lo explicamos para nuestros estudiantes cuando damos cursos de aprendizaje automático, ahora después voy a diferenciar todos esos términos. Y uno de lo explicamos cuando hablamos con ingenieros o con matemáticos, con gente ya egresada, digamos, a nivel de cursos de posgrado, pero hay como dos grandes grupos de personas que nos falta llegar, que nos faltan las herramientas o no sabemos cómo llegar a ellos. Y uno de ellos es gente como ustedes, gente que está cerca de los lugares donde se toman decisiones, la terminología de estas cosas, tratar de diferenciar o separar, entender o hacer las preguntas correctas, es algo que siempre tuvimos intenciones y ganas de hacer, y bueno, y esto es exactamente de qué va este curso. El cuarto grupo, o el otro grupo que nos falta, es el público general, digamos, explicarle al público general la difusión de estos temas a nivel general, para que, de vuelta, el no tener miedo.
Obviamente que hay que cuestionarse, como dijo Fabricio recién, lo primero que hay que hacer es que preguntarse a ver si estas cosas que están presentándose son correctas, despertar preguntas en la gente, sobre todo en la parte de ética, en la parte del uso de los datos, en la parte de la propiedad de los datos. Entonces creo que ahí también hay un camino importante para hacer con estas cosas. Entonces, eso, agradecer poder tener este tic en esto que queremos hacer, de llegar a cierto tipo de público particular como son ustedes. ¿Cuál es el enfoque, la modalidad? Todas estas cosas ya las estuvieron presentando, los temas ustedes los conocen, y ahí está la foto de todos nosotros, que vamos a ir apareciendo, los docentes que fuimos convocados, y siempre hay un lugarcito para alguien más. Lo que vamos a charlar hoy, el tema de hoy, es la promesa y el futuro de la inteligencia artificial en América Latina y en el mundo. Ahí estamos los tres docentes, y yo tengo el deber de hacer el puntapié inicial desde el punto de vista de las charlas. Y me gustó el título que le pusieron ahí en el resumen, de qué hablamos cuando hablamos de IA, ¿ah? De qué hablamos cuando hablamos de la inteligencia artificial, y tratar de tener esto de inteligencia artificial, aprendizaje automático, deep learning, ciencia de datos, sus términos en inglés y otros términos que pueden encontrarse, que en el fondo van a cosas similares. Y para tratar de tener un poco de idea de qué es todo esto, un diagrama que trata de resumir cuáles son los términos y cómo se relacionan entre ellos. Inteligencia artificial es una gran bolsa, una gran área que tiene sus límites muy poco bien definidos, ¿sí? Y no se sabe muy bien qué es lo que entra dentro de la inteligencia artificial y qué es lo que no. Maggie va a presentar una diapositiva donde resume un poco esta idea de una forma divertida, porque también hay mucho de oportunidad o moda, como le decía Fabricio, esto de la inteligencia artificial. Dentro de la inteligencia artificial hay un conjunto de herramientas, que es lo que entra dentro de la categoría de aprendizaje automático, que está más vinculado con los métodos y los fundamentos matemáticos, informáticos, desde el punto de vista de la computación, donde se desarrollan los algoritmos que logran aprender. Y en un ratito vamos a definir qué es aprender para nosotros, ¿ah? Y dentro de este conjunto de algoritmos, que es un poco más mejor definido el borde o los límites del aprendizaje automático o machine learning, hay un conjunto de métodos que es lo que se llaman los métodos de deep learning, que los vamos a definir en la penúltima diapositiva. Entonces, tratar de entender esto, que deep learning es una parte, es un conjunto de métodos dentro del machine learning, un conjunto de métodos que han dado vuelta la tortilla en los últimos 10 años, están en el estado del arte, logran resultados del estado del arte en la mayoría de los dominios donde se aplican. ¿Ok? Y ciencia de datos o data science tiene una parte que se junta con esto, la parte de los modelos, la parte de entender los datos, pero hay una parte de otro tipo de habilidades que son necesarias para alguien que hace data science, que no vienen de estos dominios, en particular temas de visualización de los datos, temas de optimización, temas del modelado, que esto sí es lo que se solapa con la parte de aprendizaje automático, o temas de la estructura informática para poder guardar estos datos. Estamos hablando de un conjunto de datos que puede ser muy grande, ¿sí? Y eso es algo que define estas áreas, ¿no? Los datos. A partir de los datos es que se tiene la experiencia, que se aprenden las cosas. Y para eso uso normalmente una frase de Edward Deming, que es muy divertida, por lo menos para mí, que dice, bueno, in God we trust, el lema que está en los billetes de Estados Unidos, digamos, eso lo conocemos, todos los demás deben traer datos, ¿ok? O sea, no se puede confiar en esta área si no se tienen los datos de los cuales se va a aprender. Los datos es lo que está dictando los resultados que se van a poder obtener. Además de los datos, están los modelos, ¿sí? Y los modelos son algoritmos, son métodos matemáticos que trabajan sobre los datos. ¿Ah? Cómo uno construye los datos, ahí entra una cantidad de temas que vamos a ver más adelante cuando entremos a ver, por ejemplo, el tema de sesgos, ¿sí? ¿Le podemos achacar a un algoritmo que tenga algún cierto tipo de sesgo?
o está en otra parte de todo el proceso de la creación del entrenamiento del modelo y la aplicación del modelo. ¿Okay? Bueno, y para balancear un poco en esto de que por un lado aparece Dios, a mí me encanta esta frase de Laplace, uno de los científicos que digamos, definió temas en mi área de especialidad, en la ingeniería eléctrica, que esto es un cuento, una leyenda. Le estaba presentando su modelo del sistema solar al rey de turno en Francia, y cuando terminó de hacer la presentación, el rey le pregunta, bueno, ¿y dónde entra Dios en todo esto? Y la respuesta de Laplace es, no preciso esa hipótesis para formular este modelo que le estoy presentando. ¿Sí? Creo que son un par de quotes, de frases que hay que tener como para introducir en este tema. Yendo un poco más a tratar de definir estas áreas. La ciencia de datos es una disciplina que busca extraer conocimiento de forma sistemática y computacionalmente eficiente a partir de datos de un dominio. De vuelta, datos. ¿Ok? Sistemático y computacionalmente eficiente. Eso es clave. ¿tá? La sistematicidad viene del algoritmo, de no imponer un sesgo en cómo se están computando ciertas cosas. Computacionalmente eficiente es necesario para poder hacer los cómputos en un tiempo acotado y dentro de lo que los recursos son disponibles. ¿sí? En este diagrama que tenemos aquí arriba, ¿ustedes ven el mouse que yo estoy moviendo? Sí, se ve. Sí, sí. Perfecto. En este diagrama que tenemos aquí arriba podemos verlo de vuelta, con un diagrama donde cómo la ciencia de datos necesita de la unión de diferentes habilidades de diferentes dominios, cosa que no todos los programas de formación tienen, ¿no? O sea, por ejemplo, hay mayor profundidad en matemática y estadística, con algo de computer science o de informática, pero la parte del dominio de interés, donde se aplican, de donde vienen los datos, eso generalmente no se aprende en un curso en un programa de grado o de posgrado. Hay que conocer los datos, hay que conocer el dominio de dónde viene. Y el aprendizaje automático, para poner una definición también, es el estudio de los métodos y algoritmos informáticos que pueden mejorar su desempeño a través de la experiencia y mediante el uso de datos. Ahí ya hay una definición de algo que nos interesa. ¿sí? Una definición de qué puede ser aprender, y la vamos a ver en un par de diapositivas de vuelta. Vamos a entender un poquito más qué es la ciencia de datos, cuál es el pipeline de cómo trabaja. ¿sí? En un círculo. ¿sabes? Es algo que es cíclico, que arrancamos de, bueno, tener datos, comprender el dominio de donde vienen esos datos, son datos que representan a la persona, son datos de información genómica, son datos que vienen de una imagen, de audio, tienen una cierta estructura, hay que conocer esa estructura para poder explotar la información que tienen esos datos. Explorar esos datos, representarlos y transformarlos nos va a permitir acomodarlos a un cierto modelo. De ese modelo vamos a hablar más en un par de diapositivas cuando entremos un poquito en la parte de los modelos matemáticos que están detrás del aprendizaje automático. Y es clave la visualización y la presentación, cosa que es fundamental para transmitir los conocimientos. Y es fundamental para transmitir los resultados que se tienen. ¿Ok? Muy buen conjunto de datos, muy buenos modelos, pero si los resultados no son bien transmitidos, ese proceso, ese estudio, puede ser que no llegue muy lejos. ¿ok? Entonces, no solamente comprender el dominio, comprender los datos y sus relaciones, prepararlos, en esta etapa se invierte muchísimo tiempo, el uso de los modelos, la evaluación y la comunicación de esos resultados, para luego volver a hacerse preguntas, volver a hacer una adquisición de datos complementarios, volver a pensar los datos de una forma alternativa. ¿okay? Entonces, este es un proceso cíclico que tiene más o menos estas etapas. La parte de gestión de datos es un tema clave, como les decía, muchas veces los datos hay que almacenarlos en algún lugar, y hay que poder acceder a ellos. Hacer, por ejemplo, una operación muy simple, que podemos pensar matemáticamente sobre un conjunto de datos que es muy grande, puede ser que computacionalmente no sea posible hacerlo. ¿Por qué? Porque no podemos poner en memoria esa cantidad de datos para poder hacer esa operación. Entonces, tenemos que tener algoritmos que sean explícitamente pensados para manejar datos distribuidos. Entonces ahí entra el tema de las bases de datos, la estructura de la información y todo lo que es los clusters y la parte de infraestructura, que siempre es una parte de hardware y de costos de mantenimiento y de adquisición. Los datos pueden tener distintos tipos de naturaleza, pueden ser números directamente, pueden ser categorías, palabras, pueden tener diferente dimensión o tener un cierto tipo de estructura particular. Por ejemplo, la imagen.
una imagen, ustedes saben que hay una estructura. Si yo entrevero los píxeles de esta imagen, ustedes van a ver otra cosa. Entonces, hay una relación de vecindario, hay una relación de cercanía. Eso debe ser explotado por un algoritmo, por un modelo, para poder aprovechar esas cosas. Entonces, eso entra con el dominio con el experto de dominio, ¿sí? Y eso es clave entenderlo para poder ir en profundidad con esos datos, ¿ok? Son cosas que muchas veces el experto de dominio conoce y que las asume, pero a veces no. Hay que explicárselo a la computadora. Para una computadora sabe manejar muy bien números y sabe manejar muy bien datos en una cierta estructura, una matriz, un volumen. Pero hay cosas muy básicas que las computadoras no son capaces de hacer eficientemente. Otras sí, no tengo que hablar en profundidad de eso. Los datos normalmente tienen, los datos en la práctica, cuando vamos a datos de la vida real, digamos, tienen datos faltantes, la calidad de los datos a veces no es buena, porque simplemente faltan algunos datos y se completan de una forma que no tiene buena calidad respecto a lo que está representando. Muchas veces hay que limpiar los datos, hay outliers, hay falta de datos, integrar todas estas cosas. En esta etapa se invierte mucho. Se maneja un número por ahí del 80% del tiempo de un proyecto de Machine Learning, se está en la etapa de limpieza y de manejar y acomodar los datos para poder tener buenos métodos que trabajen con esas cosas. Y luego está la exploración visual. Nosotros los humanos tenemos mucha capacidad para interpretar visualmente, para sacar conclusiones de datos mostrados visualmente. Por eso quiero mostrarles estos dos dibujos, estas dos imágenes que están aquí abajo. Estos son los tiros, los 200 tiros, mejor dicho, el top 200 de los tiros de la NBA en la temporada 2001-2002, son estos que están aquí a la izquierda. ¿De dónde se hicieron? O sea, del punto rojo es donde se tiró al aro en el top 200 de los tiros. En la temporada 2019-2020, 20 años después, los tiros salen de acá. No tengo que explicarles nada. Esto se lo muestran a un jugador, se lo muestran a un técnico y sabe cuál va a ser la estrategia. ¿Ok? Cambió. Ya no se avanza y se salta de cerca y se tira de 2. Ahora, o se toma el rebote debajo del aro o se tira de 3. Visualmente queda clarísimo. Entonces la visualización, la exploración visual, y esto es parte de comunicar los resultados, es clave de cómo mostrarlo. Y a la derecha tienen una animación que va mostrando para las mujeres a la derecha, para los hombres a la izquierda, cuántas semanas fueron pagadas por año para el total de la población, ¿no? Entonces podemos ver que esta región en gris es la región donde no hubo semanas pagas, ¿sí? Y acá estamos hablando del 60-63, aquí fueron pagadas entre 58 y 50, entre 50 y 52, y iba bajando, no sé qué. Digo, los datos vienen de un cierto lugar, representan algo de interés, pero lo importante es la visualización, ver cómo esto evoluciona en el tiempo. Se va viendo claramente cómo pasa el tiempo y se va reduciendo la cantidad de semanas que no fueron pagadas. Si ustedes prestan atención, por ejemplo, podemos ver qué es lo que pasa alrededor de 2005, 6, 7, 8, 9. Son épocas particulares, esto es en Estados Unidos, ¿no? De épocas particulares, hay una crisis, entonces eso lleva a un impacto en ese tipo de información. Visualmente se puede tener ese tipo de cosas y es clave para la comunicación. Cuando entramos en la parte de aprendizaje automático, entonces ahí entran varios nombres distintos que pueden encontrar ustedes en el área. Pueden encontrar, bueno, Machine Learning, Pattern Recognition o reconocimiento de patrones, Data Mining, estadística multivariada. Son diferentes las nomenclaturas que tiene esta área, y eso depende un poco de la disciplina en la cual están trabajando. Si ustedes vienen del área de ingeniería eléctrica, le van a llamar más Pattern Recognition. Si vienen de Computer Science, se lo van a encontrar como Machine Learning, término que está ganando o siendo el que domina el área. Si vienen de la matemática, va a ser estadística multivariada, ¿sí? Esencialmente, el aprendizaje automático es ese proceso a través del cual una máquina realiza una tarea y va mejorando con esa tarea, ¿sí? Es muy sencillo imaginarnos que este niño, bueno, prueba diferentes posiciones de estos moldes, de estos dibujos, hasta que pueden pasar, y tiene una recompensa al final, ¿sí? Eso es parte del aprendizaje, ¿ah? Entonces, algo similar a lo que está haciendo este niño, pero realizado por una computadora. Eso es lo que nosotros de alguna forma podríamos pensar como aprendizaje automático. Una tarea, datos de los cuales se aprende, y mejorar en el desempeño de esa tarea. ¿Ok? Para resumir un poco
el área y la evolución del aprendizaje automático, siempre me gusta poner este cómic que es de un artista que se llama, o de una línea que se llama XKCD, que es del 2014, y esencialmente lo que dice es, bueno, supongamos, jefe le está pidiendo a la programadora para que cuando un usuario toma una foto una foto de un, a ver, ¿está ahí? No, cuando toma una foto, que saber si esa foto fue tomada en un National Park, ¿ok? Entonces, la programadora dice, ok, no hay problema, me fijo en los datos de GPS de esa foto y me fijo a ver si está dentro de un parque nacional. Ah, y también quiero chequear si en la foto hay un pájaro. Ok, necesito un grupo de investigación y 5 años de desarrollo. ¿Okay? Son dos tareas muy diferentes, muy distintas, ¿tá? Y a ver si pueden entender cuál es la diferencia en las dos tareas. Una, tenemos un sensor, que es el GPS, que nos da datos muy precisos de la posición. Comparando la longitud y latitud de esa información, de ese sensor específico, podemos resolver la primera pregunta. Pero la segunda pregunta, saber si hay un pájaro o no, es algo de mayor nivel cognitivo, ¿sí? Eso una computadora no lo puede hacer tan fácil. No lo podía hacer tan fácil. Por eso me gusta ponerlo, porque deme 5 años. Este cómic es del 2014. Hoy este tema está no resuelto, pero hay muchas posibilidades que ustedes puedan, con código o con plataformas abiertas, poder llegar a desarrollar una solución donde pueda identificar qué tipo de objeto hay. ¿Ok? Entonces, esa premonición que hizo este muchacho cuando dibujó este cómic del 2014, dame 5 años, bueno, en el 2019 ya estaba empezando a ser madura la tecnología para poder desarrollar este tipo de tareas. ¿Okay? Pero son dos tipos de tareas que para una computadora, con el nivel de datos que maneja, una puede ser muy sencilla de hacer y la otra imposible o con mucho desarrollo para poder alcanzarlo. ¿Okay? Entonces, para definir qué es el aprendizaje, es mejorar con la experiencia en una tarea. ¿Qué es mejorar? Eso es una cierta medida de desempeño. La experiencia van a ser los datos, y la tarea es la aplicación que tenemos entre manos. ¿Tá? Una computadora perfectamente se puede, y cuando digo computadora es un sistema digital, ¿no? O sea, no tiene por ser una computadora como nosotros lo vemos. Puede perfectamente responder a esta definición de aprendizaje, y eso es lo que nosotros llamamos aprendizaje automático. ¿Ok? ¿Cuándo vamos a la inteligencia artificial? Bueno, en ese caso, a mí me gusta pensarlo como que la inteligencia artificial necesita de relevar el entorno y actuar sobre el entorno. Tomar decisiones de cómo actuar, ¿sí? Por ejemplo, un robot que aprende a agarrar una caja y colocarlas y desarrollar una cierta tarea, o un conjunto de drones o un conjunto de robots que actúan de forma coordinada, sin haber un cerebro o alguien que le indique qué tarea hacer a cada uno. Hay un algoritmo distribuido que se encarga de ello. Pero hay una etapa de sensado del medio, hay una etapa de actuación, de toma de decisiones, ahí entramos en lo que es el aprendizaje automático, y va a haber una etapa de actuación sobre el medio. ¿Okay? Ahí es cuando entramos por lo menos en mi definición, o como yo lo trato de transmitir, empezamos a hablar un poco más de inteligencia artificial, ¿sí? Que implica la interacción con el medio, o muchas veces con el humano para la toma de decisiones o para las sugerencias. Vayamos un poquito más en profundidad con la parte de aprendizaje automático, y adentrarnos un poco más en cómo funcionan los métodos de aprendizaje automático, cómo se trabaja para desarrollar una aplicación de esta disciplina. Tenemos datos, eso fue lo que les dije al principio. Sin los datos nosotros no vamos a ningún lado. ¿Ok? Asumamos que no hay datos faltantes, que están limpios, que son datos de calidad suficiente. Vamos a normalmente dividir el conjunto de datos en un conjunto de entrenamiento, sobre los cuales vamos a aprender, un conjunto de validación, sobre los cuales vamos a validar o a ver realmente cuál es la performance del modelo, y luego datos de test, datos que nunca son vistos y sobre los cuales nosotros vamos a medir la performance. Creo que normalmente se hace, ¿cuál es el procesamiento? Bueno, hay una etapa donde está la adquisición de los datos, sensores, cámaras, base de datos, humanos que llenan planillas. ¿Tá? Esos datos se preprocesan. Esta es la parte de limpieza, de acomodar, de llenar datos faltantes, de extraer algún cierto tipo de mejoría. Por ejemplo, una imagen, reducir la cantidad de ruido que hay en la imagen. ¿Okay? Luego que se hace ese preprocesamiento,
extraemos características, son descriptores, muchas veces son números, un vector de un cierto tamaño que nos describe cómo es ese objeto, cómo es ese dato. Y a partir de esas características vamos a entrenar un modelo, ¿sí? Aquí es donde entra la parte del aprendizaje, ese modelo, ese algoritmo matemático que va a aprender a hacer una cierta tarea. Y ese modelo luego lo tenemos guardado aquí y entramos en la etapa de validación. Pensemos en una de estas máquinas en donde, por otro lado, ahí. En estas máquinas nosotros ponemos botellas en el supermercado y automáticamente nos dice, esta botella es tal cosa, son tantos pesos. Javiera, ¿cuánto voy? ¿Cuánto me falta? Llegó Maine, así que un par de minutos y hacemos cambalache. Perfecto. Pensemos en esta botella. Ustedes, si tuvieran que extraer descriptores para poder clasificar las botellas, ¿qué usarían? ¿Qué medirían sobre la botella? Recuerden que ustedes no pueden medir cosas, tienen generalmente una cámara. ¿Qué descriptores usarían de las botellas para poder diferenciarlos? No importa la edad de los estudiantes, nunca prenden el micrófono y responden a las preguntas de los profesores. Eso es una de las constantes universales. Bueno, por ejemplo, Magna, a ver si me puedes responder y me ayudas un poquito con esto. Podemos medir el largo de la botella, el ancho del pico de diferentes tamaños, si es de color o no es de color. Esos son descriptores, son números, son valores que nos van a permitir clasificar la botella. Luego, cuando entramos en el supermercado, ponemos la máquina ahí, entran los datos, se hace el mismo tipo de preprocesamiento, se extraen las mismas características, y el clasificador, basado en el modelo, dice, esta es una botella de refresco, es una botella de vino, botella de cerveza, y le pone el precio que tiene cada uno. Obviamente tienen precios distintos. Si todas las botellas tuvieran el mismo precio, no hay que hacer esa diferenciación. ¿Ah? Eso depende del dominio. Perdona que te interrumpa, pero para darte unos minutitos más, para darte unos 7 minutos más tranquilo, Dale. mismo Maine, si pueden terminar. Ahí en el chat hay mucha gente poniendo... el código de barras, peso, tamaño, muchas gracias. Código de barras, no prendía el micrófono, pero estaban atentas y atentos ahí en el chat. Te aviso porque hubieron varios descriptores que se anunciaron ahí por el chat. Perfecto. Y yo siempre hablando mal de los estudiantes. No tenían los micrófonos prendidos, pero está, a ver, te cuento, hay color, largo del cuello, forma, reflejo, está buena, color de la etiqueta, sí. Peso, tamaño, código de barras, esa fui yo. Exactamente, sirve, lo vamos a usar. No voy a entrar en detalles de todas las cosas porque no me dan tiempo para hacerlo. Tratemos de hablar un poco más del aprendizaje automático. Hay cierto tipo de tareas o cierto tipo de paradigmas del aprendizaje automático. Si no tenemos datos que tienen etiquetas, o sea, por ejemplo, este dato tiene un cierto valor, una cierta etiqueta, ahí hablamos de aprendizaje supervisado, porque el experto de dominio o los datos nos dicen a qué clase pertenece, ¿sí? Entonces eso normalmente nosotros lo podemos llevar a tareas como de clasificación o de regresión. Cuando nosotros no tenemos datos, no tenemos la clase a la que pertenece, ahí hablamos de aprendizaje no supervisado. No hay un oráculo que nos dice esto es de tal clase, esto es de la otra clase. Ahí normalmente las tareas son tareas de clustering o de agrupamiento, encontrar grupos de datos que son similares entre ellos, ¿sí? O de reducción de las dimensiones. ¿Ah? ¿Por qué? Una imagen, por ejemplo, ustedes la pueden pensar, no sé, piensen en una imagen de 2000 por 1500 píxeles. Si cada uno de esos píxeles tiene un cierto valor, bueno, eso pertenece como esa imagen tiene una gran cantidad de descriptores, tiene una alta dimensionalidad. Poder representar esa imagen en un espacio, con un conjunto de valores menores, es una de las tareas que nos permiten ajustar datos o ajustar modelos de una forma más adaptada al tipo de tareas que se tienen que realizar. Y el tercer paradigma es el aprendizaje por recompensa. Aquí normalmente lo que se tiene es el desarrollo de una estrategia, de una política de cómo resolver un problema. Y la recompensa se da al final, que esencialmente es, ¿lo resolviste bien o lo resolviste mal? Por ejemplo, lo que está atrás de los algoritmos o los métodos que aprenden a jugar a algo, ¿sí? Al ajedrez, que aprenden a jugar al Go, que aprenden a jugar a este tipo de cosas. Por ejemplo, el tic-tac-toe, ¿sí? O el 3 en línea. La recompensa viene al final si ganó, ¿tá? Y entonces ahí hay toda una política de toma de decisiones de paso a paso que están siendo validadas o no
por el resultado que se tiene. Algunos ejemplos de clasificación. Se pueden encontrar con random forest o árboles de decisión, donde se van haciendo cierto tipo de preguntas, ¿tá? Y eso se va distribuyendo en distintas hojas o ramas, y al final se clasifica en una cierta tarea. ¿Tá? Otra forma de clasificación es mirar a nuestros vecinos. Si todos nuestros vecinos se parecen entre sí, bueno, puedo asumir que yo me parezco a ellos. ¿Tá? Bueno, no yo, sino los datos. No podemos asignar un dato como que se parece a sus vecinos. O, por ejemplo, un modelo que ha sido de mucho éxito, que son las máquinas de soportes la máquina de vectores de soporte. Lo que trata de separar son datos linealmente separados, es decir, que yo puedo trazar una línea que puede separar las clases positivas de las clases negativas. ¿Ok? Puede haber muchas clases distintas, muchas formas distintas de separar estas dos clases. Pero hay una que va a ser mejor bajo un cierto criterio. El criterio que toma esto es el máximo ancho de la calle que separa los puntos positivos de los puntos negativos. De esta forma nos vamos a equivocar de una forma menor si estamos muy cerca del borde. ¿Ok? Entonces, eso es un algoritmo que tuvo muy buenos resultados durante mucho tiempo, ¿tá? Y que sigue teniendo buenos resultados. ¿Tá? No todo ha sido desbancado por el Deep Learning. Hay distintos tipos de clasificación, no voy a entrar ahora porque estoy quedando corto de tiempo, pero sí quiero entrar en los métodos de regresión. ¿Sí? Los métodos de regresión son un análisis estadístico para estimar la relación entre algún conjunto de variables. ¿Ah? Por ejemplo, aquí lo que tenemos es una función f, que es nuestro modelo, que nosotros vamos a aprender entre los datos de entrada, xy, y los datos de salida, y sub i. Los datos xy son las variables independientes, y lo que nosotros no podemos controlar. La variable y sub i es la variable dependiente, la cual nosotros queremos, de alguna forma, predecir. ¿Sí? Y después tenemos un conjunto de parámetros, beta, más un error, siempre cometemos un error. ¿Cuán acotado está este error? ¿Cuál es el número de parámetros? Eso generalmente son medidas de performance o de la bondad del ajuste de los modelos. ¿Sí? Estos métodos de regresión es muy tentador ir por estos métodos de regresión, pero no resuelven siempre todos los problemas. Después ustedes pueden buscar, si quieren, el cuarteto de Anscombe, que son 4 conjuntos de datos que tienen exactamente las mismas propiedades estadísticas. Media, varianza, correlación, pero son totalmente distintos entre ellos. ¿Okay? O sea que este tipo de relaciones estadísticas no siempre describen bien la relación entre los elementos. Clustering, le dije que era otro de los paradigmas de cómo se realiza el aprendizaje automático. En clustering es esto de buscar agrupamientos o dividir los datos en conjuntos de datos, de forma que sean lo más parecidos entre ellos, los que están dentro de un grupo, y lo más diferente de los otros grupos. ¿Ok? Y aquí entran distintos métodos, por ejemplo, uno muy conocido es K-means, se trata de buscar diferencias, pero que pueden caer en errores o en problemas como este que está aquí. Aquí nosotros visualmente podemos asumir que estamos ante dos distribuciones de datos, que son esta forma de espiral, ¿tá? Pero este algoritmo K-means no logra diferenciarlos. ¿Okay? Como si el otro tipo de algoritmos, por ejemplo, spectral clustering, son nombres genéricos, ¿tá? Que sí logran hacer esto. ¿Cómo? Bueno, mediante algún tipo de modelado más avanzado, teniendo en cuenta las distancias, teniendo en cuenta la difusión, o cómo se puede viajar de un punto a otro. ¿Sí? Fíjense que nosotros podemos ir de un punto a otro de esta curva de una forma mucho más fácil o más corta que si nosotros saltáramos de línea. Si nosotros usamos esta información, podemos llegar a hacer un clustering más ajustado de este tipo de datos, ¿no? Y bueno, algo que tienen que saber, y es que no hay un método que sea el mejor de todos en todos los casos. ¿Tá? Siempre se va a poder ajustar o tener diferencias en distintas cosas. Este ejemplo de Maine lo voy a dejar de lado porque no me va a dar el tiempo, ¿tá? Pero me quedaba precioso. Le pedí permiso a Maine para hacerlo, me dijo que sí, y bueno, no lo voy a poder hacer. Dimensión de reducción de la dimensión. Con intriga. Yo te regalo 2 minutos. Bueno, entonces sí lo hago. Perfecto, entonces lo hago. Acá tengo la imagen de Maine. Te los voy a descontar a vos estos segundos. Acá tenemos la imagen de Maine. ¿Sí? Cada uno de los píxeles de la imagen de Maine lo estoy poniendo en este cubo en un espacio de color. ¿Sí? A ustedes les suena RGB. Bueno, RGB es cuánto hay de rojo, cuánto hay de azul, cuánto hay de verde en cada uno de los colores de los píxeles. Yo lo puedo ubicar a cada uno de estos puntos en este cubo. ¿Okay? Y ahí estoy viendo los 28.171 colores distintos que hay en esta imagen. Pero puedo hacer un clustering, puedo agrupar los píxeles dado su color, y agrupar píxeles semejantes.
¿Ok? Esto es un clustering donde estoy usando solamente 256 grupos, solamente 256 colores para representar la imagen. No sé si ustedes la pueden ver, la degradación que se tiene, pero no hay un degradé, no hay una calidad tan buena de los datos. Cuando vamos al espacio de los datos, podemos ver que aquí están los 256 grupos, ¿sí? Que más o menos están en los lugares donde estaban antes. ¿Ok? Podemos ser más extremos, podemos ir a 16 colores solamente. Y esta es la imagen de Maine solamente representada con 16 colores. ¿Qué hizo esto? Bueno, de alguna forma comprimió la señal. Con menos datos puedo representar la señal, pero con un error. Como les hablaba antes, siempre hay un error cuando hacemos esta aproximación. Si el error que estamos cometiendo es tolerable, entonces esta representación es válida. ¿Ah? Eso depende del dominio, eso depende de la aplicación. Al mismo tiempo, lo que estamos haciendo es una reducción de dimensiones, lo que les contaba que viene en la siguiente diapositiva. ¿Por qué? Porque estoy representando solamente con 16 valores todos los píxeles de la imagen, mientras que antes precisaba 28.171 valores distintos de color para representar la imagen. Obviamente, estoy pagando un precio de reducir la dimensión de la imagen. El precio es el error que estoy cometiendo contra la imagen original. ¿Ok? Creo que eso explica un poco más la idea de la reducción de la dimensionalidad, esa capacidad de describir con menor cantidad de características la fuente, cometiendo un error, pero si es tolerable lo puedo llegar a tolerar. ¿Ok? Cuando vamos a las redes neuronales, que ahora sí son dos diapositivas las que me quedan, el paradigma es de los 60, es de Rosenblatt, que presentó el perceptrón, ¿sí? En los 60 y se trabajó mucho sobre ese modelo y tuvieron muy buenos resultados. Pero la capacidad de cómputo y la abundancia de datos dejaron este método un poco en el congelador, digamos. Una neurona tradicional tiene las dendritas, que es por donde llega la información, tiene el soma o el núcleo donde se procesa la información, y tiene los axones, que es donde se transmite la información que es procesada por esa neurona. ¿Ok? Y lo que se tiene es un potencial o un voltaje de membrana. Cuando el umbral de activación, o cuando el voltaje supera un cierto umbral, ahí es que la neurona dispara. ¿Sí? O sea, es algo que no dispara siempre, no importa cuánto sea el umbral, dispara cuánto sea el valor de entrada, dispara cuando hay un cierto umbral, cuando se supera un cierto valor, y ahí es que se da el disparo de la neurona, cuando se produce un cierto estímulo electrónico que de luego se conecta con otras neuronas. ¿Esto por qué? Bueno, porque es la idea de lo que está atrás de una neurona artificial. Tenemos un conjunto de entrada, ¿sí? Es un vector de elementos de entrada, donde tenemos un conjunto de pesos omega, que hay que aprenderlos, todos ellos van a ser combinados linealmente en una suma, y luego pasan por una función de activación, que es no lineal. Ahora voy a hablar de esto. ¿Qué es lo que tenemos en este punto que está aquí? Tenemos esta suma, es una suma de los valores de entrada x por los pesos w. Imaginen que tenemos solamente dos valores, bueno, lo que yo tengo es w1 por x1 más w2 por x2. Si tengo n, tengo esta sumatoria que está aquí. Y el valor que tiene la red en este punto va a pasar por una función de activación, no lineal, por ejemplo esta. Entonces, si el valor que tengo en este punto, y estoy usando una ReLU, que es el máximo entre dos valores, si es menor que 0, esa neurona no va a dar salida. Pero si el valor es mayor que 0, va a dar un valor de salida. ¿Sí? De esta forma se representa ese disparo, o esa condición de que la información que hay en la entrada de la neurona es suficiente como para dar una salida para que se conecte con otra. Esto para nosotros es una neurona. Cuando nosotros conectamos muchas neuronas en diferentes capas, tenemos una red neuronal. Y cuando esa red neuronal tiene una cantidad de capas alta, ahí es donde se habla que la profundidad de esa red neuronal es alta. Y es donde entramos con el deep learning. Pero estamos hablando de un gran número de capas que tenemos aquí. Podemos llegar a hablar de miles de millones de parámetros. Cada una de estos pesos W que está aquí es un parámetro a aprender. ¿Okay? Entonces, por eso precisamos una gran cantidad de datos. Y eso es lo que logró tener el desarrollo que tenemos hoy en día en Deep Learning. Hay una abundancia de datos descomunal. Cada vez estamos juntando más datos y los estamos recopilando. Eso nos permite entrenar modelos profundos, modelos donde hay una enorme cantidad de parámetros para aprender. Y que su propia estructura también nos está llevando a que no tenemos mucho, mejor dicho,
los fundamentos teóricos de por qué está funcionando de esta forma no están totalmente definidos. Y eso es un área de investigación enorme hoy en día en el área de computer science, machine learning, estadística, etc. Algunas aplicaciones, las voy a dejar por acá, porque Maine va a hablar de aplicaciones. ¿Sí? Cualquier cosa después podemos volver en la parte de intercambio a hablar de las aplicaciones, de algunas de las que tenemos nosotros en nuestro grupo o en facultad, u otras en general que ustedes conozcan y que puedan hablar. Así que, dejo por aquí. Te piden que repitas la última afirmación. La última afirmación, perfecto, la última afirmación fue que, supongo que estamos hablando de que, disculpen, vengo por acá, de que todavía no tenemos los fundamentos teóricos para entender completamente cómo están funcionando las etapas, todas las etapas de una red profunda. ¿Sí? Desde el punto de vista de la matemática y de computer science hay mucho para estudiar todavía para entender los fundamentos teóricos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros podemos entender y tener garantías de que estos métodos den lo que tienen que dar, y no que dio de repente bien para este conjunto de datos, pero para otro conjunto de datos se va a comportar de una forma totalmente distinta. Esos son la fundamentación teórica que nosotros queremos tener, nosotros los académicos, cuando estudiamos un algoritmo. ¿Okay? Y este tipo de redes son suficientemente complejas como para poder decir esto no es un algoritmo así nomás. Podemos entender las distintas etapas que suceden a distintas profundidades, pero entender el todo conjunto no lo podemos comprender totalmente. Por ejemplo, uno de los proyectos que estamos haciendo hoy en día es tratar de poder estimar cuál es la incertidumbre que tenemos ante una predicción de una red profunda. ¿Okay? Tenemos una Deep Learning Neural Network que nos dice, en esta imagen hay tal cosa o tal otra, pero ¿con qué seguridad esa red nos está diciendo que eso que está ahí es tal cosa? ¿Sabes cuál es la incertidumbre que tiene esa red? Bueno, con otros métodos más tradicionales estadísticos se puede tener un tipo de estimación o de, bueno, cuál es la probabilidad de que se esté equivocando. Con este tipo de estructuras, de arquitecturas de redes, no. Entonces ahí hay mucho para desarrollar, por ejemplo. No sé si quedó respondida la pregunta, Gloria. Conversamos después. Gracias. ¿Querés pase las diapositivas, Maine? ¿Te doy el control a ti? A ver, había una pregunta, creo, antes. ¿Hay otra pregunta? Sí, las preguntas me las voy a anotar, si quieren, y las discutimos al final de la sesión. Bueno, yo creo que le damos las gracias a Federico. Yo estoy impresionada, creo que aprendió más de lo que me intenté leer en el último semestre, en esta fantástica media hora. Y le damos la bienvenida a Maine. Yo creo que voy a necesitar otro medio litro de agua para poder entender y procesar toda esta información, porque de verdad la síntesis de cosas que yo venía tratando de entender en los libros es impresionante. Así que, nada, Maine, el escenario es tuyo. Yo voy a tomar las preguntas en el chat y nos vemos en unos 25 minutos para abrir el Q&A. Muchas gracias. Pero vamos, Fefo, si quieres andar pasando la sesión, hacemos todo el cambio. Pero bueno, nada, un poquito empezar a ver algunas aplicaciones y ver un poco de qué cosas hay, qué cosas andan en la vuelta, y tratar de ver si bajamos algún concepto más, que como dice Javiera, lo que hizo Fefo fue como un mega resumen de cosas que llevan semestres realmente a entender y dominar o pseudo dominar. Pero bueno, la idea es que se vayan por lo menos con un barniz de qué cosas se pueden hacer, y también como con un detectómetro de cuando nos dicen cosas que capaz no son tan así. Entonces, la inteligencia artificial sabemos que está en todos lados, ¿no? En la vida cotidiana, justamente, ¿no? Estas aspiradoras robóticas que son como el gran boom, porque no hay que decirles cómo es la habitación, pero ellas logran ir moviéndose por todos lados. O en la predicción de texto, donde va aprendiendo mi propio teléfono cómo es que yo escribo y aprende a predecirme la próxima palabra, basándose a veces en juegos de datos míos o integrando con
con todo esto, pero son como las aplicaciones así conocidas. Pero también hay otras muchas aplicaciones. Fefo se quedó con ganas de hablar, así que seguro se las va a decir en el Q&A, pero de uruguayos que hacen cosas que algunos están acá, otros no. Pero, por ejemplo, de diseñar aplicaciones basadas en estas cosas que me ayudan a predecir autismo, que sirven para hacer screening rápido de autismo en bebés. Esto lo hace Zapiro en Estados Unidos, pero bueno, él es uruguayo, entonces está bueno ver cómo estas cosas que parecen tan fantásticas y tan lejanas, en realidad hay latinoamericanos y en particular uruguayos que las hacen. Otra aplicación que también salió de Uruguay, es tratar de ver cómo queda probar maquillaje sin tener que probarse el maquillaje. O sea, poner el celular en la cámara cuando vieron típicamente en los centros comerciales que hay ahí una silla toda iluminada y las mujeres si prueban maquillaje nos terminamos yendo como para una fiesta y nos fuimos a comprar un pantalón de repente. Entonces, justamente lo que hicieron fue hacer un sistema donde se pone una cámara y se puede ir probando el maquillaje y ver cómo quedaría en la piel de cada uno y en las facciones de cada uno, sin tener necesariamente que pintarse y despintarse muchísimas veces antes de hacer la compra. Y por otro lado, otra empresa uruguaya hizo un sistema de conteo de ovejas, ¿no? Solamente filmando con un dron y haciendo conteo automático. No sé si han tenido el gusto de ir a contar y a juntar ovejas al campo, pero bueno, las ovejas se portan bastante bien, pero a veces no tanto, dependiendo la extensión. Entonces, son como cosas que eso ya de repente es un poco más futurista por un tema de costos, pero son cosas que se vienen y que van a estar ahí en todos lados. También ahora sí, típicamente aparecen en sistemas de recomendación que acá está ilustrado solamente, ¿no?, con una compra de cerveza en Los Simpsons, de que si van, me olvidé los nombres, pero bueno, si van, Homero es Larry y Moe, ¿no? Creo que Larry se llama el policía. Compran cervezas y después van Larry y Moe y compran también rosquillas. Entonces lo que va a hacer mi sistema de recomendación es a Homero le va a recomendar también, le va a mandar, por ejemplo, publicidad al mail o no, por WhatsApp, o le va a aparecer en cualquier red social que utilice cosas sobre donas, mientras que como March no compra cerveza, esa dona no se le va a recomendar porque va a asumir que no se compra. Y eso pasa con compras, con publicidad, también con películas, ¿no? Cuando usamos estas plataformas de video siempre nos dice, bueno, en base a lo que ya viste, la próxima película que vas a querer ver va a ser esta. Y eso a veces suena así como mucho, bueno, estamos aplicando inteligencia artificial súper, ¿no?, como una cosa muy abstracta, pero en realidad muchas veces son, dale clic, Fefo, solamente, no, ahí. De repente es solamente un árbol de decisión, no es solamente un conjunto de reglas que hay que seguir, y bueno, y ahí es lo que muchas veces se dice, estamos aplicando inteligencia artificial como una cosa súper guau, cuando realmente lo que hay atrás son de repente reglas de decisión bastante sencillas. Entonces, clic, este meme me gustó porque es como bastante ilustrativo de esto, ¿no? Dice, cuando lo vamos a publicitar se le dice inteligencia artificial, pero cuando voy a contratar a alguien, le voy a decir reconocimiento de patrones y se imaginarán que eso tiene bastante que ver con el salario que voy a querer pagar, pero cuando realmente lo implementamos termina siendo una regresión lineal. Obviamente esto no quiere decir que siempre que uno vaya a hacer cualquiera de estas aplicaciones que estuvimos viendo termine siendo una regresión lineal, pero van a ver en algún ejemplo que les voy a dar que muchas veces las regresiones lineales que se estudian desde hace muchísimo tiempo, siguen teniendo como mucho lugar en esto de la ciencia de datos y la inteligencia artificial. Entonces, pensando ahí un poco, ¿no?, de todo lo que vieron y todo lo que se puede hacer y lo fantástico que es la ciencia de datos y la inteligencia artificial, me imagino que lo que van a salir de acá es decir, bueno, quiero empezar a usar inteligencia artificial en mi organización porque puedo extraer un montón de información de mis datos. Lo que tengo que hacer es ir corriendo a contratar un grupo de inteligencia artificial o de ciencia de datos, y la respuesta es no, no hay que empezar por ahí. Sino que lo que tenemos que ver es qué datos tengo, quiénes son mis datos. Y algo que nos pasa muchísimo cuando decimos que trabajamos en análisis de datos es que de repente decimos, trabajo en análisis de datos y siempre alguien dice, yo tengo un montón de datos. Y el yo tengo un montón de datos a veces se parece a esto, ¿no? Es, bueno,
tengo un montón de datos, millones de hojas de millones de años de datos que se fueron recolectando. Recolectando sin muchas veces una pregunta, ¿no? Es, bueno, yo fui registrando estos datos y los tengo ahí. Entonces empiezan a aparecer como muchas preguntas a partir de esos datos. Ya vieron en las diapos de FEFO, así que vamos a repasarla, que existen muchos tipos de datos que pueden venir, estar como típicamente tabulados, ¿no? Y pueden provenir de... ¡Opa! Que me fuiste, volví a el anterior. Típicamente tabulados, y ahí les agregué un ejemplito que pueden ser también datos de nuestro propio genoma, datos genéticos. Ahora sí. Entonces, cuando pensamos en un problema donde quiero aplicar ciencia de datos, típicamente cuando lo queremos aplicar a la organización donde trabajamos, o la empresa, o lo que sea, es, primero que nada, pensar qué pregunta quiero responder. No quiere decir que siempre que quiero empezar a analizar datos, tengo que saber 100% a qué pregunta voy a llegar, pero como tener una idea, porque yo no puedo empezar a explorar, o sea, si no exploro, obviamente no voy a poder como salirme de lo que espero, pero tiene que haber como un cierto sentido de por lo menos hacia dónde quiero ir. Entonces, ese hacia dónde quiero ir, tenemos que preguntarnos como, bueno, tengo datos, puedo acceder a ellos fácilmente, cómo están organizados esos datos, si esos datos que tengo me alcanzan para responder esas preguntas que yo me hago, o si realmente necesito recolectar otro tipo de datos o más datos. Y un ejemplo así como muy, muy fácil es típicamente, que no está la diapo ahí, pero que nos pasa como profesores de la universidad, decir, bueno, yo quiero saber qué es lo que pasa con mis estudiantes, quiero tener información de mis estudiantes. Pero ¿qué es lo que pasa? El sistema de información de la facultad está hecho de una manera que se recolectan los datos de una manera que después cuando yo los quiero ir a interrogar para responder otras preguntas que no son los que el sistema estaba pensado para recolectar, no es tan fácil. Entonces hay que interrogar el sistema de muchas maneras diferentes para yo poder lograr tener esos datos que me gustaría para responder esas preguntas. Entonces, muchas veces la recolección de datos se hace pensando en una función y después tengo otra pregunta y esos datos o están acumulados, ¿no? Como esa pila de papeles, de una manera que no me es fácil acceder, o tengo que trabajar bastante para poder acceder a ese tipo de datos. Y ahora sí, vamos con la siguiente, que es justamente hablando de esto, de estos tipos de datos y qué preguntas teníamos y qué cosas podemos hacer. Entonces, como sabrán, en el último siglo se descubrió sobre la estructura del ADN y que los genes estaban ahí, que los genes son los responsables de que tengamos diferentes características, como ya sabemos que nos hacen todas diferentes, o enfermedades, o diferentes predisposiciones. Entonces, en el 84 y 86, empezaron a crearse como diferentes reuniones para decir, bueno, hagamos un proyecto sobre el genoma humano para tener toda la información que hay en el genoma humano. Eso llevó unos cuantos años, mucho esfuerzo y mucho dinero, hasta que finalmente en el 2001 se llegó como a un primer análisis inicial de la secuencia del genoma humano, o sea, decir cuál es la secuencia de letritas de A, C, G y Ts que componen a todo el genoma, ¿sí? Eso, no me acuerdo el costo ahora, pero valió muchos millones de dólares y fue como un trabajo conjunto de muchísimas empresas. Por suerte, 20 años después se hacen unas maquinitas muy chiquititas. Pero bueno, en el 2001 todos los científicos estaban como muy contentos y fue como, perfecto, ahora vamos, ¿no? Tenemos el código genético, vamos a descifrarlo y busquemos genes que sean responsables de estas cosas. Y pasaron unos años. Pasaron unos años y en el 2008 sale un artículo que trataba justamente de esto, que fue cuando se abrió finalmente el genoma humano, los científicos pensaron que iban a encontrar toda la información genética sobre enfermedades y traits que son características, pero lo que pasaba es que en realidad era como bastante difícil de encontrar y sigue siendo bastante difícil de encontrar. Eso fue solo 7 años después, pero el tema de la heredabilidad faltante sigue siendo un problema. O sea, características que son heredables, que sabemos que los padres transmiten a sus hijos, no logramos todavía encontrar en qué lugares del genoma está guardada toda la información, excepto en genes que tienen efectos muy fuertes, por ejemplo, algunos tipos de
de enfermedades o en, yo qué sé, por ejemplo, los gatos, los responsables del color del pelaje, o en las moscas drosófilas, las mosquitas de la fruta, el color de sus ojos también. Pero después lo que pasa es que las características que queremos predecir, por ejemplo, el color de ojos en humanos, que es algo que todo el mundo dice, bueno, mezclás un azul con un marrón, entonces sale, pero después vemos padres que tienen colores de ojos y sus hijos salen con colores a veces impensados. Entonces, eso tiene que ver porque el color de los ojos, por ejemplo, está codificado en muchos lugares diferentes del genoma y esos lugares interactúan de manera diferente. ¿Cómo, Fefo? Y un ejemplo así como muy, muy particular fue el de la altura, donde un año después de esto que yo les digo, hicieron una búsqueda en el genoma, así, fueron con un montón de individuos, un montón de lugares, y trataron de estimar qué lugares del genoma eran responsables de las diferentes alturas de las personas. Cuando hicieron ese estudio encontraron 54 lugares en el ADN humano que eran responsables, cada uno agregado, sacaba una cantidad de milímetros, pero lo que pasó es que cuando trataban de predecir la altura usando la información de esos 54 lugares, era mucho peor que agarrar la altura de los padres y promediar, ¿sí? O sea, promediar la altura de los padres funcionaba mucho mejor que tomar la información del genoma de esa persona. Entonces, ese es el problema de la heredabilidad faltante, ¿no? Como si yo logro tener la información genómica, y es lo que quiero decir, bueno, tengo el ADN de la persona, tengo que lograr predecir sus características, como teniendo solo información de su pedigree, ¿no? O sea, de quiénes fueron sus padres, promedio, y me da una mucho mejor estimación que su propia información genética, que es la que conoce qué mezclas hubieron entre los genes de esos padres. Entonces, una de las primeras conclusiones que sacó ese estudio fue que la altura se compone de muchos efectos muy chiquititos, y lo que decían es que en realidad se necesitaba tener muchísima información de más humanos, o sea, hacer crecer mucho ese juego de datos para poder encontrar genes que tengan efectos mucho más chiquititos que los que tenían los que se encontraron. Entonces, ahora sí, volvemos a eso, ¿no? De cuál es la pregunta que realmente quiero responder. Y otra vez, volvemos a esto, ¿no? Quiero tratar de predecir alturas de personas. ¿Tengo datos? Bueno, sí, teníamos datos, ¿no? Eso que veníamos hablando, que era la primera pregunta. ¿Tengo datos? Los tengo. Pero, ¿puedo acceder fácilmente a ellos? ¿Cómo están organizados? ¿Qué es lo que pasa? Hay también proyectos del genoma humano, por ejemplo, que son mundiales, pero de repente tengo temas de si, por ejemplo, secuencié personas, pero no les medí la altura, por temas de privacidad o lo que sea. Entonces, existen en teoría, pero en realidad no están, porque están los genomas por un lado, las personas por otro, pero no puedo juntarlas, entonces no puedo lograr agregar esas bases de datos. ¿Esos datos que tenía me alcanza para responder esa pregunta que tengo? No, todavía no me alcanza, necesito salir a muestrear más datos para poder hacer crecer. Y bueno, como por suerte los costos de genotipado y secuenciación fueron bajando a lo largo de los años, hubo algunos juegos de datos que realmente fueron logrando aumentar muchísimo la cantidad de datos, y entonces, perdón, un segundo, y entonces eso que decía, necesito crecer, ¿no? Hacer crecer muchísimo esos juegos de datos para poder lograr predecir la altura, que era una de las conclusiones principales de ese artículo, cuando llegamos unos cuantos años después. Dale, Fefo. Bueno, nada, eso. Perdón, me olvidé que tenía esto. ¿Qué es eso, no? De vuelta, se me fuiste. Demos un paso para atrás y digamos, bueno, pero ¿cuál es el problema que realmente estamos? Muchas veces nos pasa esto cuando analizamos datos. Tenemos datos, tenemos una pregunta, nos copamos analizando, nos vamos por las ramas, que eso a veces lleva a responder otras preguntas, pero esperen, vamos para atrás, ¿qué es lo que realmente queremos resolver, ¿no? O sea, ¿queremos realmente predecir la altura de una persona cuando nace? ¿Realmente es necesario eso? Entonces, nos interesa predecir la altura o saber qué efecto va a tener cada uno de esos genes que son los que hacen que tenga una altura determinada. Entonces, si quiero saber
cuál es el efecto de cada gen y qué gen es el responsable, voy a necesitar determinados algoritmos y determinados juegos de datos. Si solamente quiero predecir la altura, voy a necesitar otros algoritmos y voy a proceder de una manera diferente. Ahora sí. Entonces, este mismo grupo que había llegado a esta conclusión en el 2008, un par de años después lo que hizo fue decir, bueno, miremos, ¿no? Si saber la altura del padre y la madre me ayuda, si yo los promedio y tengo una mejor estimación de la altura del hijo, veamos cómo estamos organizando a nuestros juegos de datos, ¿sí? Entonces, ¿quiénes están en el set de entrenamiento y quiénes están en el set de testeo? Entonces, hicieron dos observaciones. Una es que cuanto más lugares en el genoma estaba mirando, eso es el número de SNPs en el modelo, o sea, si yo miro solo 2.500 lugares de todo mi genoma, voy a poder predecir, voy a tener menos accuracy, voy a predecir peor, y a medida que voy aumentando la cantidad de marcadores, voy a ir mejorando, pero no siempre. ¿Cuándo voy a mejorar? Cuando en la muestra de entrenamiento tengo individuos que yo sé que están relacionados con mi muestra de testeo. Entonces eso de alguna manera nos está diciendo que cuando tengo información genómica es no solo qué es lo que pasa en algunos genes, sino que de alguna manera usar toda la información, todo el genoma, más allá que haya genes que son responsables y otros genes que no, eso me va a ayudar de alguna manera a la presentación. O sea, una cosa es promediar solo la altura de mis padres, pero si yo aparte tengo información de tíos, primos, y sé qué tan relacionados están conmigo, voy a lograr predecir una mejor altura. Y el qué tan relacionados no es solo saber si es hermano de mi mamá, sino cuánto comparto yo de mi genoma con ese hermano de mi mamá. O sea, no saber solo que es mi tío, sino saber qué porcentaje de genoma estoy compartiendo. Entonces eso me dice qué tanto tengo que tener en cuenta la altura de la persona o no. Obviamente esto no lo hacemos a mano, sino que lo hacemos con algoritmos, que justamente son los actores de reparto de esta historia de ciencia de datos. Y bueno, entonces, si bien les estaba hablando de la altura, porque es como una característica, ¿por qué usar la altura? Porque es una característica muy fácil de medir, pero de vuelta, ¿no? ¿Qué pregunta estamos tratando de resolver? ¿Por qué nos interesa la altura? En realidad es un ejercicio para aprender, para poder aplicar cosas en otras características. En particular con FEFO trabajamos en predicción genómica, usando todo el genoma, pero no de humanos, porque justamente trabajar con humanos tiene muchos problemas éticos, entonces a veces es muy difícil conseguir juegos de datos, sino que nos vamos a las vacas. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer cuando hacemos predicción genómica? Es decir, yo tengo un fenotipo. El fenotipo es la altura en humanos, por ejemplo, es una característica que me interesa. En vacas lecheras puede ser la cantidad de leche que producen las vacas, puede ser qué tan buena es la fertilidad del toro. En vacas de carne puede ser cantidad de carne, pero después empezamos con cosas como más complejas, por ejemplo, porcentaje de grasa, porcentaje de ácidos grasos, puede ser resistencia a parásitos, que en ovinos es una característica que es súper importante, que es difícil de medir en campo, pero es muy importante para la producción. Entonces, la idea es decir, bueno, quiero encontrar animales que yo los pueda genotipar cuando nacen y hacer un ranking para esa característica que yo necesito. ¿Por qué? Porque me es muy eficiente ya seleccionar cuando nacen. Por ejemplo, decir, tengo un toro, que yo sé que va a tener hijas que son buenas productoras de leche durante mucho tiempo comiendo pasto, es muy costoso si tengo que esperar a poder predecir cuánta leche dan sus hijas. Demora 6 años todo ese proceso. Si cuando nace puedo decir este toro es útil o este toro no es útil, económicamente y desde el punto de vista de la producción, voy a avanzar mucho más rápido porque no tengo, ese gap de 6 años lo colapso. Entonces ahí es donde entran las máquinas, ¿no? El aprendizaje automático. Y esto de poder predecir el fenotipo a partir del genotipo es una idea que aparece en Mevisen en 2001, cuando recién se estaba terminando de genotipar y era, bueno, genotipemos y a partir del ADN vamos a poder elegir quiénes son los mejores toros en el nacimiento, en producción agropecuaria. O sea, todavía no había genomas de vacas, pero ya se estaban dando cuenta que eso iba a ser una herramienta que en el futuro iba a ser súper útil y que al día de hoy en ganado lechero se utiliza muchísimo y en ganado cárnico, por ejemplo, se está como yendo a eso. Dale clic y clic.
porque ahí están quienes seleccionamos. Pero bueno, entonces, volviendo un poco a quién es esa máquina, clic de vuelta, ahí aparecen, ¿no? Estos son los actores de reparto. Fefo no es el actor de reparto, la actriz de reparto soy yo en este caso. Pero es esa diapo que acaban de ver, ¿no? O sea, los algoritmos, o sea, si bien los datos son nuestros protagonistas, porque sin datos no vamos a grabar, volvimos. Entonces, justamente los actores de reparto les decía son los algoritmos. ¿Por qué? Porque sin datos los algoritmos son preciosos, a los matemáticos nos encantan, pero realmente no tienen como esa utilidad, ¿no? Porque no puedo ni siquiera evaluar cómo funcionan si no sé qué es. Y ahí es un poco lo que les decía, que hace poquito salió un artículo donde dijeron, bueno, está súper de moda, ¿no? En estos 20 años que avanzó la secuenciación, donde es mucho más barato tener mucho más datos, también avanzaron un montón los algoritmos, y al principio solo había regresiones lineales de repente para poder estudiar este tipo de datos y encontrar efectos, y nos fuimos al aprendizaje profundo. Los resultados que se encuentran hasta ahora, e incluso hasta el día de hoy, si bien este paper es un poquito más viejo, bueno, más viejo es del año pasado, hace 2 años, que todavía las redes neuronales en genómica no logran ganarle siempre a los algoritmos más clásicos. ¿Qué quiere decir siempre? Quiere decir que a veces para alguna característica en particular, en algún caso en particular, una red neuronal o una red neuronal profunda sobre todo, logran ganarle a algunos algoritmos, pero cuando digo, bueno, tengo los mismos genotipos, o sea, la misma información genética, pero en vez de predecir, por ejemplo, cantidad de carne, paso a tratar de predecir perfil de ácidos grasos, ahí la red neuronal deja de ser la mejor y pasa a ser un algoritmo de regresión. Entonces es como, bueno, pero y entonces, ¿no? Algoritmos súper avanzados y no podemos aplicarlos, o sea, realmente es lo anterior. Pero bueno, no todo está perdido, bueno, casi todo. De hecho, volviendo a este ejemplo de la altura, el mismo grupo que en el 2011 no lograba predecir, ¿qué hizo? Es como, bueno, los algoritmos nuevos no andan tan bien. ¿Qué vamos a hacer? Agrandemos la muestra de datos. Y si podemos agrandar la muestra de datos, antes pasábamos de tener la misma cantidad de genes medidos en el genoma, pero teníamos solo 5.000 individuos. Lo que hicieron fue lograr juntar 500.000 individuos. O sea, multiplicamos por 100 la cantidad de individuos, y lo que hicieron fue lograr que hubiera aproximadamente la misma cantidad de observaciones que de variables, y ahí aplicando una regresión lineal, lograron casi que predecir todo lo que se puede explicar de la altura a partir de la información genómica. Acá tengo que hacer como una aclaración muy chiquitita que no vamos a entrar en detalle, pero todas las cosas, la altura, por ejemplo, tiene un componente genético y un componente ambiental, ¿sí? Porque depende, por ejemplo, de la nutrición en la infancia, qué tanto vamos a poder crecer, o la nutrición durante la etapa de desarrollo. O sea, es una característica que es un 60% heredable, casi un 80% heredable, perdón, y la idea es que cuando lograron agrandar lo suficiente la base de datos, llegaron a poder explicar casi toda la varianza explicable a partir de datos genéticos. ¿Y con qué lo hicieron? Con una regresión lineal penalizada. No tuvieron que recurrir a redes neuronales profundas, pero la cantidad de datos fue súper importante para poder hacer eso. Capaz que con redes neuronales profundas logramos tener más. Entonces ahí es cuando volvemos a eso que yo les decía antes. No es como podemos decir, bueno, inteligencia artificial y usar como super palabras, pero al final solamente era una regresión lineal lo que venía. 2 cositas más nomás para concluir. Ahora es como que uno dice, bueno, si tenemos los datos genómicos para la salud y para todo lo que sea producción, vayamos a datos genómicos y queremos predecir todo con datos genómicos. Y este es un artículo que salió hace muy poquito de un investigador joven de Uruguay que ahora está en Estados Unidos, y que lo que está bueno es que logró hacer un año antes diagnósticos médicos basándose en registros médicos, o sea, sin tener información genética de las personas, pero teniendo acceso a sus historias clínicas, juntando todos esos datos logró poder predecir y acortar tiempos de diagnósticos para obstrucciones coronarias, ¿sí?
no sé qué usó Ben, pero obviamente tenemos que decir que fue usando inteligencia artificial y no lo vamos a decir usando aprendizaje automático ni nada. ¿Por qué? Porque queremos que tenga impacto en la sociedad. Entonces, no, igual Omega seguro aplicó métodos de Machine Learning más allá de una regresión lineal, pero otra vez acá lo importante fue que pudo acceder a buenos datos, que muchas veces nos pasan eso, está la información de las historias clínicas, está en cada lugar, pero no hay una manera de poder acceder a ellas para poder aprovecharlas para que justamente mejorar la calidad de vida de las personas. Y esto no tiene solamente que ver con sistemas de información, sino que también tiene que ver con aspectos de privacidad de las personas. Entonces es, bueno, puedo acceder, siempre puedo acceder, bajo qué condiciones. Le tengo que preguntar a la persona, no le tengo que preguntar a la persona, si es para el bien de todos, si es para el bien público. Y ahí entran un montón de cosas que nos encontramos justamente cuando estudiamos datos de COVID durante la pandemia con FEFO, nos pasaba todo el tiempo que nos chocábamos con esas cosas. Es bueno, si estos datos puedes acceder, puedes estudiarlos, pero no puedes hablar de ellos porque tienen que ver con privacidad de personas y cuándo sí, cuándo no, qué número necesito. Y son, bueno, algunos aspectos éticos que van a ver más adelante en el curso. Y bueno, por último, volviendo a esa pregunta de quiero empezar a usar inteligencia artificial en mi organización, tener buenos datos puede ser igual o más importante que aplicar los últimos algoritmos o tener obviamente un buen equipo. Con Lorena no les puse en las diapositivas realmente si bien está disponible, hicimos con Lorena Echeverri, que también es una docente del curso, una prospección, digamos, en cómo usaban las empresas la inteligencia artificial y qué problemas tenían. No fue una muestra representativa y aleatoria, por lo cual no tiene valor estadístico, pero sí como para tener alguna idea. Y justamente lo que encontramos es que muchas empresas de repente necesitaban hacer como primero una parte de auditoría de sus datos y de ver cómo los tenían y cómo accedían para poder después explotarlos, y que en general no tienen equipos los que aplican inteligencia artificial o ciencia de datos a sus datos. Si no son empresas que se dediquen a la inteligencia artificial, en general tienden a terciarizar, lo cual no está mal, o sea, en el sentido que muchas veces no tengo por qué tener a alguien 100% en mi empresa trabajando, sino que necesito algunas horas. Entonces en esos casos es, bueno, me preocupo de sí tener una buena gestión de datos y terciarizar esa parte, pero donde siempre va a implicar un esfuerzo de la empresa y de la persona con la que trabaja. Y donde siempre tiene que estar la persona implicada, porque algo muy importante para poder empezar a resolver las preguntas que tengo es conocer el dominio para resolver realmente el problema que tengo con los datos que tengo y no terminar resolviendo otros. ¿Sí? Eso pasa muchas veces cuando voy a pedirle a alguien que me resuelva un problema, estos son mis datos, esta es mi pregunta, y termina viniendo una respuesta a algo que no era lo que yo quería. Y nada, acá es como un meme muy chiquito de que a veces los datos pueden darnos respuestas que parecen tener sentido, pero no tienen sentido, ¿no? Por ejemplo, si miro el día que no me casé y tenía 0 marido, y el día que me casé tengo 1 marido, entonces mañana voy a tener 2 y pasado 3. Entonces eso es analizar datos sin tener una idea del dominio, que nos puede llegar a dar respuestas muy equivocadas. O sea que esa parte es fundamental. Gracias, Maynio, por esta clase magistral. De verdad, yo así en plan tomando apuntes cual estudiante. Me encanta la simplicidad con lo que explicas temas que son súper complejos, para gente que inclusive como yo lleva años en este tema, obviamente desde otra perspectiva, pero impresionante. Nada, mil gracias, y le pasamos la palabra a Fabricio para luego empezar con las preguntas. Así que empiecen a tipearme las preguntas en el chat. Yo voy armando clusters, si es que puedo. A ver qué sale. Buenísimo, muchas gracias, Javiera. Y aquí básicamente lo que yo quiero introducir son 4 preguntas para entender un poco cómo conecta esto con lo público o el interés público o el interés general. Y lo primero que uno, al escuchar tanto a Federico y a María Inés, le surge es, primero, como
el impacto que puede tener este tipo de tecnología es muchísimo, pero sobre todo esa promesa que esta tecnología trae, hasta dónde realmente puede ser utilizable en el sistema público, ¿no? O en lo público, si quiere, para no hablar solo del Estado, sino hablar de las cuestiones públicas. Entonces, imagínense que alguno de estos algoritmos, aquí dice, perdón, Gloria, sí, perdón, es una pregunta que queda para después. Entonces, por un lado, ¿qué implica el uso masivo de IA en términos de cómo gobernamos nuestras sociedades? Por ejemplo, ¿afecta la IA la manera en la cual votamos, participamos y potencialmente nos gobernamos? Entonces, ahí ambos trajeron ejemplos de sistemas de recomendación, que en algunos casos son sistemas random forest, ¿no? Es decir, pero crecientemente no lo son. Entonces, consecuentemente, una buena duda es cómo estos sistemas afectan la manera en que se distribuye publicidad, por ejemplo, a votantes en nuestras sociedades, y cómo las plataformas realizan eso. Esta duda no es tan teórica. Este caso, porque es un caso que vamos a ver durante alguna instancia del curso, es el caso de Cambridge Analytica, tanto para las elecciones de Estados Unidos y las elecciones británicas que llegaron al Brexit. Entonces, por un lado, ¿deberíamos permitir simplemente que se use esta tecnología de esta manera? ¿Y qué implica para nuestros sistemas democráticos? Y qué implica también para las empresas que utilizan ese tipo de tecnologías. Por otro lado, si uno lo ve más ya desde el punto de vista de la implementación, ¿qué implica en términos de mis derechos, de mis datos, sean tratados con esta tecnología, con inteligencia artificial? Entonces, ahí, digamos, hay un buen caso, porque en todos lados se cuecen habas, no solo en lo que es el sur global, sino también en el norte global. Se cuecen habas en el sentido de, por ejemplo, un sistema de recomendación que permitía o no acceder a ciertos servicios sociales. Y en un caso en concreto en Arkansas, el algoritmo niega el acceso a un sistema de cuidado sin ninguna base. Y en ese contexto uno se pregunta, pero ¿por qué me niega a mí el servicio? ¿Por qué me niega a mí esta prestación social? Y el gobierno no encuentra respuesta para eso. Primero, porque no tiene acceso al código fuente del algoritmo. No puede saber cómo el algoritmo fue diseñado. Segundo, porque tampoco tiene acceso a los datos que alimentan ese algoritmo. Y tercero, para cuando todo esto termine de pasar, la empresa que daba sostén a ese algoritmo desaparece. ¿No? Entonces, hay toda una gran cadena de problemas en este ejemplo que revelan que si yo confío enteramente mis servicios sociales a este tipo de tecnología, puedo tener problemas porque estoy diseñando mal o tengo problemas de diseño a la hora de implementar esta política. Los algoritmos no resuelven problemas de diseño de política. Y es también otro de los desafíos cuando se adopta esta tecnología en los sistemas públicos, porque un principio medio básico de los sistemas públicos, por lo menos de los sistemas públicos democráticos, es básicamente que deben poder explicar las decisiones a la ciudadanía. Es básicamente un principio del Estado de Derecho. El Estado necesita explicar su accionar. Y si no podemos explicar por qué me niegas un servicio, tenemos un problema, al menos en términos democráticos. Y después está el tema más, si se quiere, saliendo ya de lo que debería pasar, de lo que implica en sociedades democráticas, qué tipo de especificidades debería tener un sistema de IA en el sector público. Y sería realmente útil. Perdón, veo acá una interrupción hermosa que está pasando enfrente mío. Pero bueno, ¿qué tipo hermoso lo que acaba de pasar acá mientras estamos grabando además? ¿Qué tipo de especificidad debería tener una IA en el sector público, si sería realmente útil? Y esto va a cuenta de que en realidad en el sector público hay ciertas decisiones que tal vez no debieran ser transferidas a un sistema automático. Y esa es una buena duda,
para tener, sobre todo caso a caso. Y finalmente, la duda más que hoy es la más acuciante, porque es un problema a nivel nacional, pero es un problema también a nivel global. ¿Qué tipo de regulación requiere este tipo de tecnología? Y si es regulable, si es genuinamente regulable considerando las complejidades que tiene Internet. Por un lado, el tema de las plataformas, ¿no? Que operan en múltiples jurisdicciones, y por otro lado, dentro de los propios sistemas nacionales. Entonces, bueno, en realidad es traer un poco todo este bagaje de conocimiento que han compartido mis colegas a preguntas más específicas de lo público, que es un poco cómo conecta con buena parte de lo que sigue en este curso, para dar este tipo de debates y para tener alguna idea justamente de qué tanto pueden hacer o no por nosotros, por lo público, la inteligencia artificial, así en esta amplitud del término, aunque posiblemente lo que estemos viendo hoy más bien sean buenos ejemplos de Machine Learning, ¿no? Pero más allá de eso, lo dejo planteado en esos términos para poder continuar la discusión.